de otras fuentes fuera de la Biblia. En el libro de Enoc, capítulo 40 y el versículo 1, dice esto: después de esto miré y vi a miles de miles y a 10,000 por 10,000. Esa frase se usa en Apocalipsis 5:11. Y vi una multitud que no se podía contar ni calcular, que estaba delante del Señor de los Espíritus. Esta es una referencia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 9, y se encuentra también en Apocalipsis 5 y el versículo 11, a donde se usa la frase miles de miles y 10,000 por 10,000. Es decir, Dios permitió que Juan empleara el lenguaje de otros libros que no formaban parte del canon del Antiguo Testamento, porque Dios sabía que esas frases, esas oraciones, eran de confianza y Juan las podía incorporar directamente en su libro. Tal vez uno o dos ejemplos más. Dice en el libro de Enoc, el capítulo 100 y el versículo 3, y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores. Si ustedes leen Apocalipsis 14 y el versículo 20, van a encontrar que los caballos están cabalgando en medio de sangre y la sangre llega hasta los frenillos de los caballos. Es un lenguaje muy semejante el que se encuentra en Enoc y el que se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 20. Un ejemplo más. Dice en el libro de Tobías, capítulo 3 y el versículo 16 y 17, Jerusalén será edificada con zafiros y esmeraldas, y sus muros con piedras preciosas, y sus torres, y con oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas con berilo y rubíes, y con la piedra de Ofir. La piedra de Ofir es oro. Fíjense que antes de que Apocalipsis dijera que la calle de la ciudad era de oro, el libro de Tobías mencionaba que la ciudad iba a tener piedras preciosas e iba a tener una calle de oro. Dios sencillamente permitió que Juan tomara el lenguaje de ese libro y lo incorporara como parte del registro inspirado del libro de Apocalipsis. No significa que Tobías y Enoc fueron libros inspirados, en ningún sentido de la palabra. Significa sencillamente que en esos libros había algunas frases, algunas ideas que eran de confianza, que eran la verdad, y Dios le permitió a Juan que rescatara esas joyas de esas fuentes para incorporarlas en su libro inspirado. Es decir, Juan consiguió información dirigido por el Espíritu de Dios, primeramente de otras fuentes inspiradas de libros del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Dios permitió que tomara prestado frases, oraciones, palabras de otras fuentes que no eran parte del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, Dios le dio a Juan información directa en visiones que no estaban ni en el Antiguo Testamento ni se encontraban en ningún otro libro. Es decir, Dios le dio también a Juan material fresco, material nuevo que no se encontraba en ninguna otra fuente. Es decir, que el Espíritu Santo usó tres fuentes para el libro de Apocalipsis. Uno, le dijo a Juan que usara ciertas partes del Antiguo Testamento. Dos, que incorporara frases y palabras de otras publicaciones de su época. Y en tercer lugar, Dios le dio también material directamente de visiones y de sueños que recibió. Ahora hablemos un poquito de la ética literaria de Juan. Es decir, hablemos de las costumbres que usó Juan al incorporar su material, especialmente el material que tomó prestado de otras fuentes, a su libro. Lo primero que quiero decir es que el libro de Apocalipsis, como mencionaba, usa más de 600 referencias al Antiguo Testamento. Usa también referencias de otros libros, palabras y frases de otros libros. Pero ni una sola vez el libro de Apocalipsis le da crédito a esas fuentes. En ninguna parte dice Juan, esto lo saqué de Éxodo, esto lo saqué de Enoc, esto lo saqué de Zacarías. En ningún lugar dice de dónde tomó prestado ese material. Es decir, Juan no le da crédito a sus fuentes, aunque usó prolíficamente diferentes fuentes.
Podríamos tal vez entonces decir que Juan era un plagista. Es decir, que Juan tomó prestado y nunca le dio crédito a las fuentes de donde tomó prestado. Algunas personas dicen, no, pero no era costumbre en aquella época darle crédito a las fuentes que el autor usaba. Pero eso no es verdad, porque en el Evangelio según San Mateo, repetidas veces, Mateo dice, como fue dicho por el profeta Isaías, como fue dicho por el profeta Jeremías, como fue dicho por el profeta Zacarías. Es decir, Mateo le da crédito cuidadoso a los lugares de donde él adquiere su material. Pero Juan, en su libro, toma prestado de otras fuentes, toma prestado de libros del Antiguo Testamento, de otras obras literarias de su época, y nunca le da crédito a ninguna de sus fuentes. Es interesante notar que aunque Juan toma muchísimo material prestado de diferentes partes, sin embargo, su libro es una obra literaria completamente nueva. Lo importante no es que toma material prestado de otras fuentes, sino lo importante es la forma como él organiza el material que él tomó de otras fuentes. Es decir, lo importante es cómo él toma todos esos pedazos de información y los incorpora en su libro. No tenemos tiempo de demostrarlo, pero en realidad el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario hebreo del Antiguo Testamento. El libro comienza en el atrio, luego se mueve al lugar santo y luego se mueve al lugar santísimo, luego se cierra la puerta del lugar santísimo, caen las plagas y entonces viene Jesús a bendecir a su pueblo. Es decir, sigue el mismo orden del santuario como se encontraba en el Antiguo Testamento. Es decir, Juan toma toda esa información que adquirió y le da una organización distinta. Tal vez les puedo dar un ejemplo para que podamos entender un poquito mejor cómo fue que Juan usó el material que tomó prestado. Quiero que se imaginen que va un constructor a Home Depot, que es un lugar donde se consiguen materiales de construcción. En realidad, imaginémonos que va un constructor y luego el siguiente día va otro constructor al mismo almacén. Los dos van a construir una casa. Y van y compran madera, compran clavos, compran tejas, compran cables eléctricos, compran lámparas, compran concreto, arena, baldosas. Es decir, los dos van y compran de los mismos materiales. Pero lo interesante es que cuando ellos usan esos materiales para construir sus casas, cuando terminan, las casas son completamente distintas una de la otra. La clave no es que tomaron el material de la misma fuente, sino lo importante es cómo tomaron el material y lo juntaron. Es decir, que Juan tomó ese material y lo organizó de una forma distinta y escribió como resultado una obra maestra. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es decir, no habla en lenguaje literal, sino en lenguaje simbólico. El libro hay que descodificarlo, el libro hay que descifrar los símbolos, hay que determinar qué significan los símbolos. Hay símbolos como, por ejemplo, el falso profeta, el dragón, la ramera, el vino de la ramera, las aguas sobre las cuales se sienta la ramera, los dos testigos, el sello de Dios, la marca de la bestia, 1260 días, 7 cuernos, 7 ojos. Todo esto es lenguaje simbólico y lo que hay que hacer es descodificar o descifrar el idioma para ver qué es lo que Dios está tratando de enseñar. Es decir, el libro de Apocalipsis, de comienzo a fin, es un libro que se presenta en terminología simbólica. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? Al examinar el libro, no cabe duda alguna de que el libro de Apocalipsis tiene un tema central que corre desde el comienzo hasta el final del libro, y es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y en ese gran conflicto, el libro de Apocalipsis enfatiza que Cristo vencerá y finalmente destruirá a Satanás y a sus huestes. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 12, solamente como un ejemplo de los muchos que podríamos usar,
encontramos la batalla de Satanás, en primer lugar, contra una mujer que tiene un niño en su vientre, es decir, quiere destruir al niño cuando nazca. Se le escapa al niño, que resulta ser Jesús, es arrebatado a Dios y a su trono. Y luego entonces nos dice que Satanás se lanza contra la mujer que trajo a este mundo, al niño. Y luego entonces, al final del capítulo 12, dice que Satanás se lanza en contra del remanente final de esa mujer. Y ese remanente final guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es decir, el tema central de Apocalipsis es la gran batalla entre Cristo y Satanás y la gran victoria final de Cristo sobre Satanás junto con su pueblo.